Hola, esta es la presentación de la sustentación de la materia estática y resistencia de materiales. El tema que vamos a desarrollar es el diseño de una cercha tipo Howe. Somos el grupo número 21-20-19-130, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La sustentación la vamos a hacer el John Jairo Manchego, Juliet Jaramillo Orozco. Ok. Para el inicio de este procedimiento, de este diseño, iniciamos calculando cada una de las longitudes de los elementos. El problema se planteó de la siguiente manera. El área a cubrir para esta cercha corresponde a un terreno de 6 metros de frente por 18 de fondo. Estas tendrán entre cercha y cercha una separación de 3 metros entre sí. Además, una pendiente de 30 grados. Para este diseño se construirá con perfiles de acero estructural A36 y ángulos de pierna iguales a L64 por 64 por 4.8. ¿Cuáles serían las longitudes o elementos que tendríamos que definir su dimensión? Inicialmente sería la longitud de la cuerda inferior, que equivale a 6 metros. Eso ya está definido desde el principio, que son estos 6 metros que tiene de longitud el elemento. Después, pues sería la longitud de frente, que es de 6 metros. Después tenemos la longitud de la cuerda superior, que lo conseguimos calculando esa distancia por el coseno de 30 grados, es decir, esta distancia de 6 metros para poder conseguir la longitud superior. Pues como esto tiene un ángulo de 30 grados, entonces multiplicamos el coseno de esa distancia por ángulo de 30 grados y nos daría 6,98. El número de cerchas, pues la vamos a hacer dividiendo la cantidad de cerchas o la cantidad de metros en que es la longitud de la cercha entre 3 metros, que es la distancia que va a tener cada una de las cerchas, más 1, nos daría 7 unidades. Entonces, esta tabla de las longitudes de los elementos, ¿cómo la conseguimos? Como ya tenemos definido aquí una distancia, que es el frente de 6 metros, un ángulo de 30 grados, vamos a empezar a buscar cuáles son las distancias que tenemos entre A y B, B y C, CD, DE, EF, FG. Estas distancias las conseguimos utilizando algunas identidades o funciones trigonométricas, como es el caso del coseno por el cateto opuesto sobre hipotenusa, para conseguir la distancia AB. Y así sucesivamente. Entonces multiplicamos el coseno del ángulo por la distancia del cateto opuesto y hallamos la hipotenusa en este caso. De esa manera vamos a encontrar todas estas distancias, AB, BC, CD. Para el caso de la tabla, todas nos da 1.16, porque como vemos aquí son distancias muy parecidas. 1.16. La distancia de la parte inferior, pues ya está definida, pues el problema nos planteaba que tiene 6 metros de longitud por 1 metro, dividido entre 6, quedaría 1 metro cada una de esas medidas. Y para encontrar las medidas verticales, para este caso BL, CD, DJ, EI, FI, pues utilizamos la fórmula del seno. Seno del ángulo por el cateto opuesto por hipotenusa. Es decir, seno del ángulo, que sigue siendo 30, pues por geometría nos da que los ángulos son iguales. Y para el primer caso nos da que esta medida BL es igual a 0,58. Entonces las otras las podemos sacar por simple deducción. Es decir, como CK es la mitad de BL, entonces multiplicamos por 2 y esa sería la medida de CK, y multiplicamos por 3 la medida de DJ.
Allí tenemos entonces la tabla de toda la longitud de los elementos de cada uno de estas medidas que tenemos en la cercha. Para conseguir entonces la longitud de la cuerda superior, es decir, toda esta longitud, pues simplemente sumamos AB más BC más CD más D más EF más FG. Y ahí vamos a encontrar la medida, que es 6,98 metros. Ahora, ¿cómo calculamos las cargas vivas? Las cargas vivas se consiguen multiplicando el peso promedio de una persona. En promedio una persona tiene 70 kilogramos por el área de influencia que se definió que fueron 20,98, y esto por la gravedad, que es 9,81. Esto nos daría 14,358 kilonewtons. Las cargas muertas, para el caso del peso de la cercha, multiplicamos 23,57 metros, que es la longitud del área donde vamos a colocar las tejas, por 9,2 kilogramos por metro, que es el peso, más 9,81, que es la gravedad. Esto nos da 2.122 newtons. Lo mismo para las correas, son 24 correas por 5 kilogramos que pesa el material que vamos a utilizar, el hierro que estamos utilizando. Por la gravedad, siempre por la gravedad, pues estamos calculando pesos, o estamos calculando, sí, cargas. Esto nos da 1.177,20 newton. Y el peso de las tejas, pues multiplicamos el número de tejas por el peso de cada una. 20,69 por 15,92. Este peso de las tejas ya lo tenemos definido por la tabla digamos, del proveedor, la tabla del fabricante, por 9,81 nos daría 3.231,26 kilómetros. Igualmente calculamos la carga del viento y el total de las cargas muertas, sumando todas esos resultados que tenemos, son 7.791,49 newtons. La carga total de la cercha sería las cargas muertas más las cargas vivas, que nos da un total de 22,50,12 newton o 22,15 kilonewtons. Esta distribución se va a hacer entonces entre cada uno de los nodos que tenemos, los nodos A, B, C, D, E, F y G. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues dividimos el valor que nos dio del peso total, que es 22,150, entre 6. Para el caso tenemos 7 nodos, pero lo vamos a dividir entre 6. Y el último lo vamos a dividir entre 2 para cada uno de los extremos. Entonces, cada uno de los nodos da que tiene una carga de 3,69. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 5, perdón, tienen una carga de 3,69. Y el último lo vamos a dividir entre 2 para cada uno de los extremos. Nos quedaría 1,85 kilonewton por cada uno de los extremos. Entonces, básicamente ese sería cómo podemos calcular los elementos, la distancia o la longitud de cada uno de los elementos, más las cargas a las que está soportado o la que va a generar esta cercha en la estructura. Ya. Bueno, esta sería la fase 3, el análisis del diseño. En esta fase vamos a encontrar las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha, asignadas utilizando los métodos de los nodos y clasificándolos como la tracción T, la comprensión C o la fuerza nula. Ya que el compañero explicó cómo en la fase 2 se sacaron las... Deja y presentación. Listo. Acá tenemos la tabla de longitud de los elementos y básicamente lo que vamos a hacer es buscar estos resultados de todas las fuerzas internas entre los nodos gemelos AB, FB, la fuerza KN y la tensión de comprensión. Este fue el procedimiento que realizamos para encontrarlos. Aquí tenemos A, B, BC,
sucesivamente. AB, el coseno de 30 más AL, que es igual a 0 en Y, encontramos que es menos 18.44 de comprensión. AL es 15, igual a 15.85 kN de tensión. Encontramos el nodo L en X, que nos da igual a LK igual a 15.85. El nodo B en X, este fue el proceso, BC por coseno de 30 más BK por coseno de 30 menos AB por coseno de 30 igual a 0. Se realiza el procedimiento y hallamos a BC más BK, que es igual a menos 18.44. De este lado en Y, ya teniendo los ángulos, el coseno igual a 0, reemplazamos y nos queda igual a menos 11.06. Resolvemos el sistema de ecuaciones, un 2 por 2. Aquí está BC más BK igual a menos 18.44, BC menos BK igual a menos, y nos da el resultado acá comprendido. Lo mismo realizamos en el nodo K, en Y, acá tenemos todo el ejercicio. KJ nos da igual a 12.66, en Y nos da KC, acá, 1.845, el nodo C en X, en Y DE, coseno de 30, menos CD, coseno de 30 grados igual a 0. Resolvemos luego en Y, menos CD, y acá tenemos el resultado. Acá en la tabla de resultados, como ya lo dije, tenemos la fuerza en Newton, tensión y comprensión. La fuerza en AB menos FG nos da menos 18.44 en comprensión, AL menos HG 15.85 en tensión, LK menos HI 15.85 en tensión, LB menos HF0 en amarre, BC menos FE menos 14.75 en comprensión, BK menos FI menos 3.69 en comprensión, KJ menos IJ 12.66 en tensión, KC menos IE 1.845 en tensión, CD menos ED menos 9.95 en comprensión, CJ menos EJ menos 5.23 en comprensión y TJ 6.26 en tensión. Verificamos por el método de secciones aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B. Podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. Hacemos la sumatoria de MB igual a 0, 1M por 1.85 más 0.58 por LK menos 1 metro por 11.07 igual a 0. LK igual a, entre paréntesis, 11.07 menos 1.85 por 1. Entre esto lo dividimos entre 0.58 y nos da 15.89 en tensión. Se realiza verificación por el método de secciones y el resultado es igual al valor de la fuerza interna calculado por el método de nodos. A continuación, se hace la evaluación del diseño. Se calculan y clasifican los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hará la verificación aplicando el criterio del factor de seguridad del perfil estructural que preliminarmente se asignó en la fase 2. De ser necesario, se rediseña el elemento.
tramos, perdón, ya sabemos que tenemos de 6 tramos de que es la cercha, los nodos gemelos, la fuerza. Esto fue la tabla que realizamos en la fase anterior. Todos los cálculos realizados para determinar los esfuerzos y factores de seguridad de los elementos en tensión para cada elemento debe hacer cálculo de esfuerzo y cálculo de factor de seguridad con el planteamiento de ecuaciones y solución paso a paso. Datos del ángulo según la tabla de propiedades. Área, elementos, aquí está. Compañero, ¿quiere comentar algo? Sí, entonces se hacen estos cálculos teniendo en cuenta, como lo habías comentado antes, la definición que se hizo de cada una de las fuerzas. Entonces, el área que ya tenemos es de 581 milímetros cuadrados, el área del ángulo según la tabla de propiedad. Y esto lo vamos a multiplicar por 2 para hallar el área del perfil de cada uno de los ángulos. Como es el doble, ya lo multiplicamos. Este lo pasamos a metros cuadrados, aquí está en milímetros cuadrados, lo pasamos a metros cuadrados. Y posteriormente el esfuerzo admisible, que es la división entre el área del perfil y la fuerza que está en kilonewton. Entonces nos da el esfuerzo admisible, que es básicamente todo este resultado que tenemos aquí. Seguimos. Estos son todos los cálculos, digamos, de toda esa tabla, cómo hicimos el cálculo de cada uno de los perfiles. Aquí hallamos el área. Y finalmente, este factor de seguridad para los elementos en tensión de cada uno de estos elementos. Entonces la fuerza en kilonewton, y hallamos el factor de seguridad de estos elementos en tensión. Esas son las fórmulas con que se hallaron esos factores de seguridad. Todos los cálculos realizados para determinar los esfuerzos y factores de seguridad de los elementos en comprensión para cada elemento deben hacer cálculos de longitud crítica, esfuerzo y factor de seguridad con el planteamiento de ecuaciones y solución paso a paso. Acá tenemos el área del perfil, área, como ya dijo el compañero, de milímetros cuadrados, siempre tengo dificultad para decir las... Sí, milímetros cuadrados. Lo pasamos y acá resolvemos. Estas son las ecuaciones donde hallamos el momento de inercia de la sección, cómo se realizaron los cálculos en LX, luego los cálculos en LY. Acá el momento de inercia es el valor menor, en este caso es LX. El momento de inercia fue en LX, que es el valor menor entre los dos. Aquí es hallamos la carga crítica de cada elemento. Esta es la fórmula que se utilizó. Hallamos el factor de seguridad para los elementos en comprensión. F es igual a punto crítico sobre fuerza. Bueno, gracias. Eso ha sido toda la explicación del curso de estadística y probabilidad. Gracias. Gracias, compañero. Ok, bueno, gracias a ti también.